todas y a todos, mi nombre es José Saldaña Cuba, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también soy investigador de esta misma universidad. Trabajo e investigo en temas de procesos judiciales penales seguidos contra dirigentes sociales. Y hoy día me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la sentencia en el caso Curva del Diablo, que es un proceso que se abrió a partir de los hechos del 5 de junio del 2009, un evento conocido hasta el día de hoy como el Baguazo. Voy a contar sobre el caso Curva del Diablo. Recientemente, el jueves 22 de septiembre, luego de 64 audiencias y más de 7 años de diligencias, se ha concluido en primera instancia el caso Curva del Diablo, que en relación a los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua y el conflicto que hubo. 53 personas han sido procesadas en uno de los casos. La mayoría de ellos son Aguajún y One Piece. Y con el término de la sentencia también ha concluido finalmente su obligación muy pesada de asistir quincenalmente a las audiencias que se ubican en la ciudad de Bagua y que obligaba a que ellos salgan de sus comunidades durante un plazo de 2 años de manera quincenal. En los casos más extremos, esa obligación de trasladarse representaba un gasto de 700 soles y de 3 días de viaje, con lo cual es un alivio también en el sentido de que se acabó la obligación de ir a cumplir esta diligencia. La sentencia es muy importante, la sentencia que se ha dado, que es una sentencia absolutoria, y reconoce una cuestión que tiene que ver con que el conflicto no es solamente un conflicto por decretos legislativos o por leyes específicas que amenazaban el territorio, que sí lo es, pero reconoce también que se trata de un conflicto de larga data que tiene que ver con una mirada histórica de la forma en que se ha relacionado el gobierno, el Estado peruano, con los territorios de los pueblos indígenas. Reconoce que existen responsabilidades también del gobierno a través de la emisión de estos decretos que fueron dados por delegación de facultades del Congreso. Y reconoce también que los pueblos indígenas a lo largo de varios meses estuvieron intentando, a través de canales institucionales, resolver el problema de los decretos. Sin embargo, ante la indiferencia del gobierno, la incapacidad de solucionar estos problemas, finalmente toman la decisión de intensificar las demandas y las medidas de lucha. Todo esto es una lectura de la sentencia que creemos que le hace una lectura bastante más justa de lo que se ha ido construyendo a lo largo de los años a través de los medios de comunicación. Lo que sucedió en el Baguazo fue lo que se conoce, por lo menos por los reportes oficiales, es que hubo 33 muertos, 10 civiles y 23 miembros de la Policía Nacional del Perú, tanto en la Curva del Diablo, en la carretera Fernando Belaúnde, y también en la estación 6 de Petroperú. 157 heridos civiles, 80 de ellos con heridas de bala, y un desaparecido que es el mayor Felipe Bazán. Es en este punto donde inicia la historia judicial del Baguazo. Al menos 120 personas fueron detenidas en las horas siguientes, llevadas al cuartel de Milagro, obligadas a rendir manifestaciones en un idioma diferente al suyo. Se les practicó pericias de absorción atómica, todas salieron negativas. Las autoridades en las primeras horas de detención se negaron a dar información sobre la situación de los detenidos y también se negaron a la conferencia con sus abogados de su propia elección. Lo particular, o digamos lo más destacado de este proceso es que de los distintos crímenes que se han cometido el 5 de junio del 2009, que incluye muerte de policías, muertes civiles y otros tipos de delitos, el único proceso que se ha investigado y que ha llegado hasta su final 7 años después es el de la muerte de 12 policías en la Curva del Diablo contra indígenas. Todos los demás crímenes permanecen hasta el momento actual en completa impunidad. La sentencia, creo que hay que decirlo con toda la claridad, es una sentencia de mucha valía para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Se establecen los antecedentes del conflicto con una mirada crítica. Se evita de este modo una visión reduccionista del problema. Se reconoce la vigencia de una constitución pluralista en un país multicultural, el efecto irradiante de tratados como el Convenio 169 del OIT, que garantiza su derecho al territorio,
así como la necesidad de interpretar las normas jurídicas nacionales, en particular las normas penales, desde una perspectiva intercultural, apoyándose además en la doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta propuesta intercultural de la interpretación de las normas en el proceso penal se vio reflejado a partir de dos elementos muy concretos. El primero es la lengua y el segundo son los peritajes antropológicos. La lengua jugó un rol importante. ¿De qué manera? Los jueces en la sentencia le restan valor probatorio a las manifestaciones policiales rendidas en un idioma diferente a sus idiomas nativos. Al mismo tiempo, a lo largo de los interrogatorios, dos intérpretes de Awajún y One Piece han podido ayudar a equilibrar la desigualdad o la asimetría que existía entre las partes en el proceso. Por supuesto, esa es una labor que no ha estado exenta de problemas, como el manejo o la traducción de los términos jurídicos legales y también de la duración de las sesiones. Por otro lado, los peritajes antropológicos que se han presentado a lo largo del juicio han permitido que los jueces entiendan y adquieran una perspectiva mucho más profunda sobre el comportamiento y las decisiones que se tomaron a lo largo del paro indígena. Una de las cosas importantes que se señala en la sentencia es que la representación que ejercen los apus o los líderes de las comunidades indígenas no incluye la posibilidad de obligar a que las personas salgan de sus comunidades para bloquear carreteras o hacer medidas de lucha. Los jueces han entendido que esa no es la forma en que se ejerce representación política en las comunidades indígenas, lo cual ha permitido desestimar la acusación fiscal que señalaba que los dirigentes habían actuado como instigadores de diferentes delitos. Por otro lado, han señalado que el derecho al territorio incluye no solamente la posibilidad de defender el lugar en el que viven y el lugar de donde obtienen sus recursos, sino también la posibilidad de defender las vías de acceso a estos territorios, porque es a través de ellos que se llega a intervenir en lugares que son vitales para las comunidades. Por lo tanto, al momento de bloquear carreteras o de hacer medidas de lucha, de cierta manera se ha entendido que no se ha estado ejerciendo o no se ha estado cometiendo un delito, sino que también se ha estado ejerciendo de manera legítima un derecho. Si bien estos argumentos son muy valiosos para la interpretación jurídica y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no se puede dejar de mencionar que a lo largo del proceso se han cometido muchas arbitrariedades. En primer lugar, hay una demora excesiva, miren, 7 años para un solo caso, para resolver e investigar. Desde el inicio hubo un enfrentamiento judicial por quién asumía la competencia territorial, ningún juez quería asumirla. Finalmente eso terminó perjudicando a las personas que permanecían en prisión. Se dio una negativa a dar trámite a los otros procesos judiciales, dejando en impunidad los otros crímenes que se cometieron. Una prisión injusta y excesiva, prisión preventiva de 2 indígenas que estuvieron en el penal de Huancas de Chachapoyas, que además excedieron el plazo máximo legal de 36 meses. Uno de ellos estuvo 48. Por último, se les varió la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria a 2 indígenas a quienes obligaron a alquilar cuartos en la ciudad de Bagua bajo su propio costo, completamente alejados de sus familias y sus comunidades. Lo cual quiebra el principio de que la medida coercitiva o cautelar de prisión domiciliaria es menos restrictiva que la prisión preventiva. Pese a la luz de estas decisiones, uno no puede dejar de preguntarse por qué se esperó al final del proceso para una interpretación intercultural de las normas. De todas maneras, a pesar de todas estas críticas, las personas que recibimos la noticia y estuvimos en Bagua acompañando a los pueblos el jueves 22 de septiembre, recibimos con bastante alivio la sentencia y estaremos a la espera de la resolución de la apelación que será en la Corte Suprema y que tardará algunos meses en resolverse. Lo importante está en lo que señalaba una dirigente de Awajún al final de la lectura de sentencia, que era que se había ganado una batalla de alguna forma y se había garantizado el derecho al territorio, pero que todavía la presión contra su territorio sigue existiendo y que lo importante es que los pueblos puedan mantenerse unidos, incluso contra estos avatares judiciales que la justicia todavía les desafía.